Algunos filósofos modernos han creído que la sociedad actual les es deudora del espíritu de tolerancia que en ella domina, pero no han advertido que esa tolerancia es más bien un hecho que se ha consumado lentamente por la fuerza misma de las cosas, que el fruto de la doctrina por ellos predicada. En efecto, ¿qué es lo que han dicho de nuevo? Han recomendado la fraternidad universal, pero esta fraternidad es una de las doctrinas del cristianismo. Han exhortado a vivir en paz a los hombres de todas religiones, pero antes que ellos empezasen a decírselo, los hombres comenzaban ya a tomar este partido en muchos países de Europa, pues que desgraciadamente eran tantas y tan diferentes las religiones, que ya no era posible que ninguna alcanzase un predominio exclusivo. Tienen, es verdad, ciertos filósofos incrédulos un triste título a sus pretensiones sobre la extensión de la tolerancia, y es que, habiendo llegado a sembrar la incredulidad y el escepticismo, han generalizado, así en los gobiernos como en los pueblos, aquella falsa tolerancia, que no es ninguna virtud, sino la indiferencia por todas las religiones. Y en verdad, ¿por qué es tan general la tolerancia en nuestro siglo? O mejor diremos, ¿en qué consiste esta tolerancia? Observadla bien, y veréis que no es más que el resultado de una situación social, en un todo conforme a la descrita más arriba con respecto al individuo, que carece de creencias, pero que no las rechaza porque las considera como muy útiles al bien público, y hasta alimenta una vaga esperanza de volver a ellas algún día. En lo que hay en esto de bueno ninguna parte han tenido los filósofos incrédulos, es más bien una protesta contra ellos que mientras eran impotentes para apoderarse del mando, prodigaban la calumnia y el sarcasmo a todo lo más sagrado que hay en el cielo y en la tierra, y así que pudieron levantarse al poder derribaron con furor indecible todo lo existente, e hicieron perecer millones de víctimas en el destierro y en los cadalsos. La multitud de religiones, la incredulidad, el indiferentismo, la suavidad de costumbres, el cansancio dejado por las guerras, la organización industrial y mercantil que han ido adquiriendo las sociedades, la mayor comunicación de las personas por medio de los viajes, y la de las ideas por la prensa, he aquí las causas que han producido en Europa esa tolerancia universal que lo ha ido invadiendo todo, estableciéndose de hecho donde no ha podido establecerse de derecho. Esas causas, como es fácil de notar, son de diferentes órdenes, ninguna doctrina puede pretender en ellas una parte exclusiva, son un resultado de mil influencias diversas que han obrado simultáneamente en el desarrollo de la civilización. En el siglo anterior se declamó mucho contra la intolerancia, pero una filosofía menos ligera que la entonces dominante, hubiera reflexionado algo más sobre un hecho que sea cual fuere el juicio que de él se forme, no puede sin embargo negarse haber sido general a todos los países y a todos los tiempos. En Grecia, Sócrates muere bebiendo la cicuta, Roma, cuya tolerancia se ha encomiado, no tolera sino aquellos dioses extranjeros que lo son solo por nombre, pues que formando parte de aquella especie de panteísmo que era el fondo de su religión, solo necesitan para ser declarados dioses de Roma, una mera formalidad, que se les libre, por decirlo así, el título de ciudadanos. Pero no consiente los dioses de los egipcios, ni tampoco la religión de los judíos ni de los cristianos, de quienes tenía ideas muy equivocadas en verdad, pero bastantes para entender que esas religiones eran muy diferentes de la suya. La historia de los emperadores gentiles es la historia de la persecución de la Iglesia, y así que los emperadores se hicieron cristianos, empieza una legislación penal contra los que siguen una religión diferente de la que domina en el Estado. En los siglos posteriores la intolerancia continuó en diferentes formas, y también ha continuado hasta nosotros, que no estamos de ella tan libres como se quisiera hacernos creer. La emancipación de los católicos en Inglaterra es de fecha muy reciente, las ruidosas desavenencias del gobierno de Prusia con el sumo pontífice por causa de las arbitrariedades de aquel con respecto a la religión católica son de ayer, la cuestión de Argovia en Suiza está pendiente aún, y la persecución del gobierno ruso contra el catolicismo sigue tan escandalosa como nunca. Esto en cuanto a los hombres de las sectas disidentes, pues por lo que toca a la tolerancia de los humanos filósofos del siglo XVIII, menester es confesar que hubiera sido muy amable, a no recibir su digna sanción de la mano de Robespierre. Todo gobierno que profesa una religión es más o menos intolerante con las otras, y esta intolerancia solo disminuye o cesa, cuando los que profesan la religión odiada se hacen temer por ser muy fuertes, o despreciar por muy débiles. Aplicad a todos los tiempos y países la regla que se acaba de establecer, por todas partes la encontraréis exacta, es un compendio de la historia de los gobiernos con respecto a las religiones. El gobierno inglés ha sido siempre intolerante con los católicos, y continuará siéndolo más o menos según las circunstancias, los gobiernos de Prusia y de Rusia seguirán como hasta aquí, bien que con las modificaciones que exigirá la variedad de los tiempos, así como en los países donde predomine el principio católico se pondrán trabas más o menos fuertes al ejercicio del culto protestante. Se me citará como prueba de lo contrario el ejemplo de la Francia, donde a pesar de ser el catolicismo la religión de la inmensa mayoría, son tolerados los demás cultos sin que se trasluzca la menor señal de reprimirlos ni molestarlos. Esto se atribuirá quizás al espíritu público, pero yo creo que dimana del estado de aquella sociedad,
en la cual ha dejado profundas huellas la filosofía del siglo pasado y también de que en las regiones del poder de aquel país no prevalece ningún principio fijo, no siendo más toda su política interior y exterior que una continua transacción para salir del paso del mejor modo que se pueda. Esto dicen los hechos, esto expresan las bien conocidas opiniones del reducido número de hombres, que de algunos años a esta parte disponen de los destinos de la Francia. Se ha pretendido establecer como un principio la tolerancia universal, negando a los gobiernos el derecho de violentar las conciencias en materias religiosas. Sin embargo, y a pesar de cuanto se ha dicho, los filósofos, incrédulos, no han podido poner su aserción bien en claro, y mucho menos hacerla adoptar generalmente como sistema de gobierno. Para demostrar que la cosa no es tan sencilla como se ha querido suponer, me han de permitir esos pretendidos filósofos que les dirija algunas preguntas. Si viene a establecerse en vuestro país una religión cuyo culto demande sacrificios humanos, ¿la toleraréis? No. ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos tolerar un crimen semejante? Pero entonces seréis intolerantes, violentaréis las conciencias ajenas, prohibiendo como un crimen lo que a los ojos de esos hombres es un obsequio a la divinidad. Así lo pensaron muchos pueblos antiguos, así lo piensan todavía algunos en nuestros tiempos. ¿Con qué derecho, pues, queréis que vuestra conciencia prevalezca sobre la suya? No importa, seremos intolerantes, pero nuestra intolerancia será en pro de la humanidad. Aplaudo vuestra conducta, pero no podréis negarme que se ha ofrecido un caso en que la intolerancia de una religión os ha parecido un derecho y un deber. Pero si proscribís el ejercicio de ese culto atroz, al menos permitiréis enseñar la doctrina donde se encarezca como santa y saludable la práctica de los sacrificios humanos. No, porque esto equivaldría a permitir la enseñanza del asesinato. Enhorabuena, pero reconoced al mismo tiempo que se os ha presentado una doctrina, con la cual os habéis creído con derecho y obligación de ser intolerantes. Prosigamos la tarea comenzada. Vosotros no ignoráis, por cierto, los sacrificios ofrecidos en la antigüedad a la diosa del amor, y el nefando culto que se le tributaba en los templos de Babilonia y Corinto. Si un culto semejante renaciese entre vosotros, ¿le toleraríais? No, por contrario a las sagradas leyes del pudor. ¿Toleraríais que se enseñara al menos la doctrina que le apoyase? No, por la misma razón. Entonces, encontramos otro caso en que os creéis con derecho y obligación de ser intolerantes, de violentar la conciencia ajena, y no podéis alegar otra razón, sino que a esto os obliga vuestra conciencia propia. Todavía más, supongamos que con la lectura de la Biblia vuelven a calentarse algunas cabezas, y tratan de fundar un nuevo cristianismo a imitación del de Matías Harlem o Juan de Leyde, que empiezan los sectarios a difundir sus doctrinas, a reunir conciliábulos, y que con sus peroratas fanáticas arrastran una parte del pueblo. ¿Toleraréis esa nueva religión? No, porque esos hombres podrían renovar en nuestros tiempos las sangrientas escenas de Alemania en el siglo XVI, cuando en nombre de Dios, y para cumplir, según decían, las órdenes del Altísimo, los anabaptistas atacaban la propiedad, destruían todo poder existente, y sembraban por todas partes la desolación y el exterminio. Obraréis con tanta justicia como prudencia, pero al fin tampoco podéis negar que ejerceréis un acto de intolerancia. ¿Qué se ha hecho, pues, de la tolerancia universal, de ese principio tan claro, tan cierto, si a cada paso os encontráis vosotros mismos con la necesidad de restringirle, mejor diré, de arrumbarle y de obrar en sentido diametralmente opuesto? Diréis que la seguridad del Estado, el buen orden de la sociedad, la moral pública os obligan a obrar así, pero entonces, ¿qué viene a ser un principio que, en ciertos casos, se halla en oposición con los intereses de la moral pública, del bien social y la seguridad del Estado? ¿Y creéis por ventura que aquellos contra quienes declamáis, no pensaban también poner a cubierto esos intereses, cuando eran intolerantes? En todos tiempos y países, se ha reconocido como un principio indisputable que el poder público tiene el derecho, en algunos casos, de prohibir ciertos actos, no obstante la mayor o menor violencia que con esto se haga a la conciencia de los individuos que los ejercían o pretendían ejercerlos. Si no bastara el constante testimonio de la historia, debiera ser suficiente a convencernos de esta verdad el breve diálogo que se acaba de leer, donde se ha visto que los más ardientes encomiadores de la tolerancia podían verse obligados a ser intolerantes. Ellos se veían precisados a serlo en nombre de la humanidad, en nombre del pudor, en nombre del orden público. Luego la tolerancia universal de doctrinas y religiones proclamada como un deber de todo gobierno es un error, una regla sin aplicación, pues que hemos demostrado hasta la evidencia que la intolerancia ha sido siempre, y es todavía, un principio reconocido por todo gobierno, y cuya aplicación más o menos severa o indulgente depende de la diversidad de circunstancias, y sobre todo del punto de vista bajo el cual mira las cosas el gobierno que la ha de ejercer. Surge aquí una gravísima cuestión de derecho, cuestión que a primera vista parece conducir a la condenación de toda intolerancia relativa a doctrinas y a los actos que a consecuencia de ellas se practican. Sin embargo, mirada la cosa a fondo,
no es así, y aun dado que el entendimiento no alcanzara a disipar completamente la dificultad por medio de razones directas, con todo, indirectamente, y con la argumentación que llaman ad absurdum, se llega a conocer la verdad, al menos hasta aquel punto que es necesario para servir de guía a la incierta prudencia humana. He aquí la cuestión. ¿Con qué derecho puede prohibirse a un hombre que profese una doctrina, y que obre conforme a ella, si él está convencido de que aquella doctrina es verdadera, y que cumple con su obligación o ejerce un derecho, cuando obra conforme a lo que la misma le prescribe? Si la prohibición no ha de ser ridícula, ha de llevar la sanción de la pena, y cuando apliquéis esa pena, castigaréis a un hombre, que en su conciencia es inocente. La justicia supone el culpable, y nadie es culpable, si primero no lo es en su conciencia. La culpabilidad radica en la misma conciencia, y solo podemos ser responsables de la infracción de una ley cuando esta ley ha hablado por el órgano de nuestra conciencia. Si ella nos dice que una acción es mala, no podemos ejecutarla por más que nos la prescriba la ley, y si nos dicta que tal acción es un deber, no podemos omitirla, por más que esté prohibida por la ley. He aquí presentado en pocas palabras, y con la mayor fuerza posible, todo cuanto puede alegarse contra la intolerancia de las doctrinas y de los actos que de ellas emanan. Veamos ahora cuál es el verdadero peso de estas reflexiones que a primera vista parecen tan concluyentes. Por de pronto salta a la vista, que la admisión de este sistema haría imposible todo castigo de los crímenes políticos. Bruto clavando el puñal en el pecho de César, Jacobo Clemente asesinando a Enrique III, obraban sin duda a impulsos de una exaltación de ánimo que les hacía mirar su atentado como un acto de heroísmo, y, sin embargo, si uno y otro hubiesen sido conducidos a un tribunal, os parecería razonable exigir que se libertasen de la pena, el uno alegando su amor de la patria, el otro su celo por la religión. La mayor parte de los crímenes políticos se cometen con la convicción de que se obra bien, aun prescindiendo de las épocas turbulentas donde los hombres de los diferentes bandos están íntimamente persuadidos de tener cada cual la razón de su parte. Las mismas conspiraciones que se traman contra un gobierno en épocas pacíficas son, por lo común, obra de algunos individuos que tienen por ilegítimo o tiránico el poder, y trabajando para derribarle obran conforme a sus principios. El juez los castiga justamente aplicándoles la ley impuesta por el legislador, y, sin embargo, ni el legislador al señalar la pena, ni el juez al aplicarla, ignoran ni ignorar pueden la disposición de ánimo en que debía de hallarse el delincuente cuando la infringía. Se dirá que atendiendo a la fuerza de estas razones se va aumentando cada día la compasión y la indulgencia por los crímenes políticos, pero yo replicaré que si establecemos el principio de que la justicia humana no tiene derecho a castigar cuando el delincuente ha obrado en fuerza de sus principios, no solo deberían endulzarse esas penas, sino abolir. En tal caso la pena capital sería un verdadero asesinato, la pecuniaria un robo, y las demás un atropellamiento. Y advertiré de paso que no es verdad que tanto se disminuya el rigor contra los crímenes políticos, la historia de Europa en los últimos años nos suministraría algunas pruebas de lo contrario. No se ven en la actualidad aquellos castigos atroces que estaban en uso en otras épocas, pero esto no dimana de que se atienda a la conciencia del que ha cometido el crimen, sino de la suavidad y dulzura de costumbres que va difundiéndose por todas partes, y que no ha podido menos de afectar la legislación criminal. Lo que es extraño es la severidad que todavía les queda a las leyes relativas a los crímenes políticos, cuando tantos y tantos de los mismos legisladores en las diferentes naciones de Europa, sabían muy bien que ellos a su tiempo habían cometido el mismo crimen. No serán pocos seguramente los que al votarse una ley penal habrán opinado con indulgencia, porque presentían o preveían, que aquella misma ley habría de pesar un día sobre sus propias cabezas. La impunidad de los crímenes políticos traería consigo la subversión del orden social, porque haría imposible todo gobierno. Pero aun dejando aparte ese mal gravísimo, que, como acabamos de ver, dimana naturalmente de la doctrina que pretende dejar impune al criminal cuando ha obrado a impulsos de su conciencia, nótase por otra parte que no son únicamente los crímenes políticos los que vendrían a quedar sin castigo, sino también los delitos comunes. Los atentados contra la propiedad pertenecen a este género, y sin embargo es bien sabido que no han faltado en otras épocas, y desgraciadamente no faltan en la nuestra, muchos hombres que miran la propiedad como una usurpación, como una injusticia. Los atentados contra la santidad del matrimonio son también delitos comunes, y no obstante se han visto sectas que le declaraban ilícito, y otras han opinado y opinan por la comunidad de mujeres. Las santas leyes del pudor y el respeto a la inocencia han sido también consideradas por algunas sectas como una injusta limitación de la libertad del hombre, y su atropellamiento como una obra meritoria. ¿Y qué? Aun cuando no se pudiese dudar del extravío de ideas, del ciego fanatismo de esos hombres que han profesado semejantes doctrinas, ¿quién se atrevería a negar la justicia del castigo que se les impusiese cuando a consecuencia de ellas perpetrasen un crimen, o cuando se empeñasen en difundir por la sociedad su funesta enseñanza? Si injusto fuese el castigo que se impone cuando el criminal obra conforme a su conciencia, libres serían de cometer todos los crímenes que se les antojasen los ateos,
los fatalistas, los partidarios de la doctrina del interés privado, porque destruyendo como destruyen la base de toda moralidad, no obrarían jamás contra su conciencia, pues que no tienen ninguna. Si hubiese de tener fuerza el argumento que se ha querido hacer valer, cuántas y cuántas veces podría echarse en cara a los tribunales de nuestros tiempos, la injusticia que cometen cuando aplican el castigo a esa clase de hombres. Entonces podemos decirles, ¿con qué derecho castigáis a ese hombre que no admitiendo la existencia de Dios, no puede reconocerse culpable a sus ojos, y por tanto ni a los vuestros? Vosotros habíais hecho la ley en cuya fuerza le castigáis, pero esa ley ningún valor tenía en su conciencia, porque vosotros sois sus iguales, y él no reconoce la existencia de ningún ser superior que haya podido concederos el derecho de coartar la libertad. ¿Con qué justicia castigáis a ese otro que está convencido de que todas sus acciones son efecto de causas necesarias, que el libre albedrío es una quimera y que cuando se arroja a cometer la acción que vosotros tacháis de criminal, no piensa ser más libre para dejar de obrar, que el bruto al precipitarse sobre el alimento que tiene a la vista, o sobre otro bruto que le ha enfurecido? ¿Con qué justicia castigáis a quien está persuadido de que la moral es una mentira, que no hay otra cosa que ese mismo interés bien o mal entendido? Si le hacéis sufrir una pena, será, no porque sea culpable según su conciencia, sino porque ha errado un cálculo, porque se ha equivocado en las probabilidades del resultado que su acción le había de acarrear. He aquí las consecuencias necesarias, inevitables, de la doctrina que niega al poder público la facultad de castigar los crímenes que se cometen a consecuencias de un error de entendimiento. Pero se dirá que el derecho de castigar se entiende con respecto a las acciones, no a las doctrinas, que las primeras deben sujetarse a la ley, las segundas deben campear con ilimitada libertad. Si se habla de las doctrinas en cuanto están únicamente en el entendimiento sin manifestarse en lo exterior, claro es que no solo no hay derecho, pero ni siquiera posibilidad de castigarlas, porque solo Dios puede conocer los secretos del espíritu del hombre, pero si se trata de las doctrinas manifestadas, entonces es falso principio, y acabamos de demostrar que ni los mismos que le sostienen en teoría pueden atenerse a él en la práctica. Por fin se nos podrá replicar que aun cuando la doctrina que impugnamos conduce a grandes absurdos, sin embargo no deja de permanecer en pie la dificultad capital que consiste en la incompatibilidad de la justicia del castigo con la acción dictada o permitida por la conciencia de quien la comete. ¿Cómo se suelta esa dificultad? ¿Cómo se salva tamaño inconveniente? Podrá ser lícito en ningún caso tratar como culpable a quien no lo es en el tribunal de su propia conciencia. Al parecer, los hombres de todas opiniones y religiones deben estar de acuerdo en los puntos principales sobre que gira la presente cuestión, y sin embargo no es así, y entre los católicos de una parte, y los incrédulos y protestantes de otra, media una diferencia profunda. Los primeros tienen por principio inconcuso que hay errores de entendimiento que son culpables, los segundos piensan al contrario que todos los errores del entendimiento son inocentes. Los católicos miran como una de las primeras ofensas que puede el hombre hacer a Dios, el error acerca de las importantes verdades religiosas y morales. Sus adversarios excusan esa clase de errores con la mayor indulgencia, y no pueden conducirse de otro modo so pena de ser inconsecuentes. Los católicos admiten la posibilidad de la ignorancia invencible de algunas verdades muy graves, pero esta posibilidad la limitan a ciertas circunstancias, fuera de las cuales declaran al hombre culpable, pero sus adversarios, ponderando de continuo la libertad de pensar, no poniéndole más trabas que las que sean del gusto de cada individuo, afirmando sin cesar que cada cual es libre de tener las opiniones que más le agraden, han llegado a inspirar a todos sus partidarios la convicción de que no hay opiniones culpables ni errores culpables, que no tiene el hombre la obligación de escudriñar cuidadosamente el fondo de su alma para examinar si hay algunas causas secretas que le impelen a apartarse de la verdad, han llegado por fin a confundir monstruosamente la libertad física del entendimiento con la libertad moral, han desterrado del orden de las opiniones las ideas de lícito o ilícito, han dado a entender que estas ideas no tenían aplicación cuando se trataba del pensamiento. Es decir, que en el orden de las ideas han confundido el derecho con el hecho, han declarado inútiles e incompetentes todas las leyes divinas y humanas. Insensatos. Como si fuera posible que lo que hay más alto y más noble en la humana naturaleza no estuviera sujeto a ninguna regla, como si fuera posible que lo que hace al hombre rey de la creación no debiese concurrir a la inefable armonía de las partes del universo entre sí, y del todo con Dios, como si esta armonía pudiese ni subsistir ni concebirse siquiera en el hombre, no declarando como la primera de sus obligaciones la de mantenerse adherido a la verdad. He aquí una razón profunda que justifica a la Iglesia católica cuando considera el pecado de herejía como uno de los mayores que el hombre puede cometer. ¿Qué? Vosotros que os sonreís de lástima y desprecio al solo mentar el nombre de pecado de herejía, vosotros que le consideráis como una invención sacerdotal para dominar las conciencias y escatimar la libertad del pensamiento, ¿con qué derecho os arrogáis la facultad de condenar las herejías que se oponen a vuestra ortodoxia? ¿Con qué derecho condenáis esas sociedades donde se enseñan máximas atentatorias a la propiedad, al orden público, a la existencia del poder? Si el pensamiento es libre,
Si quien pretende coartarle en lo más mínimo viola derechos sagrados, si la conciencia no debe estar sujeta a ninguna traba, si es un absurdo, un contrasentido el pretender obligar a obrar contra ella o a desobedecer sus inspiraciones, ¿por qué no dejáis hacer a esos hombres que quieren destruir todo el orden social existente, a esas asociaciones subterráneas que de vez en cuando envían algunos de sus miembros a disparar el plomo homicida contra el pecho de los reyes? Sabed que si para declarar injusta y cruel la intolerancia, que se ha tenido en ciertas épocas con vuestros errores invocáis vosotros vuestras convicciones, ellos también pueden invocar las suyas. Vosotros decíais que las doctrinas de la Iglesia eran invenciones humanas, ellos dicen que las doctrinas reinantes en la sociedad son también invenciones humanas, vosotros decíais que el orden social antiguo era un monopolio, ellos dicen que es un monopolio el orden actual, vosotros decíais que los poderes antiguos eran tiránicos, y ellos dicen que los poderes actuales tiránicos son, vosotros decíais que queríais destruir lo existente para fundar instituciones nuevas, que harían la dicha de la humanidad, ellos dicen que quieren derribar todo lo existente para plantear también otras instituciones, que labrarán la dicha del humano linaje, vosotros declarabais santa la guerra que se hacía al poder antiguo, y ellos declaran santa la guerra que se hace al poder actual, vosotros apelasteis a los medios de que podías disponer, y los pretendisteis legitimados por la necesidad, ellos declaran también legítimo el único medio que tienen, que consiste en concertarse. En prepararse para el momento oportuno procurando acelerarle asesinando personas o gastas. Habéis pretendido hacer respetar todas vuestras opiniones, hasta el ateísmo, y habéis enseñado que nadie tenía el derecho de impediros el obrar conforme a vuestros principios, pues bien, principios tienen también, y principios horribles, los fanáticos de quienes estamos hablando, convicciones tienen también, y convicciones terribles. ¿Qué prueba más convincente de que existen entre ellos esa convicción espantosa, que verlos en medio de la alegría y de las fiestas públicas, deslizarse pálidos y sombríos entre la alborozada muchedumbre, escoger el puesto oportuno, y aguardar imperturbables el momento fatal, para sumergir en la desolación una augusta familia, y cubrir de luto una nación, con la seguridad de atraer sobre la propia cabeza la execración pública y acabar la vida en un cadalso? Pero, nos dirán nuestros adversarios, estas convicciones no tienen excusa, bien la tendrían, si tenerla hubieran podido las vuestras, con la diferencia que vosotros labrasteis vuestros funestos y ambiciosos sistemas en medio de la comodidad y de los regalos, quizás en medio de la opulencia y a la sombra del poder, y ellos formaron sus abominables doctrinas, en medio de la oscuridad de la pobreza, de la miseria, de la desesperación. En verdad, que la inconsecuencia de ciertos hombres es en extremo chocante. El burlarse de todas las religiones, el negar la espiritualidad e inmortalidad del alma, la existencia de Dios, el derribar toda la moral y socavar sus más profundos cimientos, todo ha sido para ellos una cosa muy excusable, y hasta, si se quiere, digna de alabanza. Los escritores que desempeñaron tan funesta tarea, son todavía dignos de apoteosis, es menester lanzar la divinidad de los templos para colocar en ellos los nombres y las imágenes de los jefes de aquellas escuelas, debajo las bóvedas de la magnífica basílica, en los lugares destinados al reposo de las cenizas del cristiano que espera la resurrección, es necesario levantar los sepulcros de Voltaire y de Rousseau, para que las generaciones venideras desciendan a recogerse algunos momentos en aquellas mansiones silenciosas y sombrías, y a recibir las inspiraciones de aquellos genios. Entonces, ¿cómo es posible quejarse con razón de que se ataque la propiedad, la familia, el orden social? La propiedad es sagrada, pero ¿es acaso más sagrada que Dios? Por más trascendentales que quieran suponerse las verdades relativas a la familia y a la sociedad, son por ventura de un orden superior a los eternos principios de la moral. O, por mejor decir, ¿son acaso otra cosa que la aplicación de esos eternos principios? Pero volvamos al hilo del discurso. Una vez sentado el principio de que hay errores culpables, principio que si no en la teoría, al menos en la práctica todo el mundo debe admitir, pero principio que en teoría solo el catolicismo sostiene cumplidamente, resulta bien clara la razón de la justicia con que el poder humano castiga la propalación y la enseñanza de ciertas doctrinas, y los actos que a consecuencia de ellas se cometen, sin pararse en la convicción que pudiera abrigar el delincuente. La ley conviene en que existió o pudo existir ese error de entendimiento, pero en tal caso declara culpable ese mismo error. Y cuando el hombre invoca el testimonio de la propia conciencia, la ley le recuerda el deber que tenía de rectificarla. He aquí el fundamento de la justicia de una legislación que parecía tan injusta, fundamento que era necesario encontrar, si no se quería dejar una gran parte de las leyes humanas con la mancha más negra, porque negra mancha fuera la de arrogarse el derecho de castigar a quien no fuese verdaderamente culpable, derecho absurdo, que tan lejos está de pertenecer a la justicia humana, que no compete ni al mismo Dios. La misma justicia infinita dejaría de ser lo que es, si pudiese castigar al inocente. Podríase señalar quizás otro origen al derecho que tienen los gobiernos de castigar la propagación de ciertas doctrinas y las acciones que a consecuencia de ellas se cometen,
aun en el caso en que la convicción de los criminales sea la más profunda. Podríase decir que los gobiernos obran en nombre de la sociedad, la cual, como todo ser, tiene un derecho a su propia defensa. Hay doctrinas que amenazan la existencia misma de la sociedad, y por tanto ésta se halla en la necesidad y en el derecho de combatir a sus autores. Por más plausible que parezca una razón semejante, adolece sin embargo de un inconveniente muy grave, y es que hace desaparecer de un golpe la idea de castigo y de justicia. Quien se defiende cuando hiere al invasor no le castiga, sino que le rechaza, y si se mira la sociedad bajo este punto de vista, el criminal conducido al patíbulo no será un verdadero criminal, no será más que un desgraciado que sucumbe en una lucha desigual en que temerariamente se empeñó. La voz del juez que le condena no será la augusta voz de la justicia, su fallo no representará otra cosa que la acción de la sociedad vengándose de quien ha osado atacarla. La palabra pena tiene entonces un sentido muy diferente, y la graduación de ella solo depende del cálculo, no de un principio de justicia. Es menester no olvidarlo, en suponiéndose que la sociedad, por derecho de defensa, impone castigo al que ella por otra parte considera como del todo inocente, la sociedad no juzga, no castiga, sino que lucha. Esto asienta muy bien tratándose de sociedad con sociedad, pero muy mal, tratándose de sociedad con individuo. Parécenos entonces ver la lucha desigual de un desmesurado gigante con un pequeñísimo pigmeo. El gigante le toma en sus manos y le aplasta contra una roca. Con la doctrina que acabo de exponer se ve con toda evidencia lo que vale el tan ponderado principio de la tolerancia universal, demostrado está que es tan impracticable en la región de los hechos como insostenible en teoría, y por tanto vienen ella y suelo todas las acusaciones que se han hecho al catolicismo por su intolerancia. En claro queda que la intolerancia es en cierto modo un derecho de todo poder público, que así se ha reconocido siempre, que así se reconoce ahora todavía, a pesar de que generalmente hablando, se han elevado a las regiones del poder los filósofos partidarios de la tolerancia. Sin duda que los gobiernos han abusado 1000 veces de este principio, sin duda que en su nombre se ha perseguido también la verdad, pero de que no abusan los hombres. Lo que debía hacerse, pues, en buena filosofía, no era establecer proposiciones insostenibles, y además altamente peligrosas, no era declamar hasta el fastidio contra los hombres y las instituciones de los siglos que nos han precedido, sino procurar la propagación de sentimientos suaves e indulgentes, y sobre todo no combatir las altas verdades sin las cuales no puede sostenerse la sociedad, y cuya desaparición dejaría el mundo entregado a la fuerza y por consiguiente a la arbitrariedad y a la tiranía. Se han atacado los dogmas, pero no se ha reflexionado bastante que con ellos estaba ligada íntimamente la moral, y que esa moral misma es un dogma. Con la proclamación de una libertad de pensar ilimitada, se ha concedido al entendimiento la impecabilidad, el error ha dejado de figurar entre las faltas de que puede el hombre hacerse culpable. Se ha olvidado que para querer es necesario conocer, y que para querer bien, es indispensable conocer bien. Si se examinan la mayor parte de los extravíos de nuestro corazón, se encontrará que tienen su origen en un concepto errado. ¿Cómo es posible, pues, que no sea para el hombre un deber el preservar su entendimiento de error? Pero desde que se ha dicho que las opiniones importaban poco, que el hombre era libre en escoger las que quisiese sin ningún género de trabas, aun cuando perteneciesen a la religión y a la moral, la verdad ha perdido de su estimación y no disfruta a los ojos del hombre aquella alta importancia que antes tenía por sí misma, por su valor intrínseco, y muchos son los que no se creen obligados a ningún esfuerzo para alcanzarla. Lamentable situación de los espíritus, y que encierra uno de los más terribles males que afligen a la sociedad. Jaime Balmes. El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea. Tomo 2. Extractos del capítulo 34 y capítulo 35 completo.